Quisiera terminar mi participación con un esquemita que resume una forma tradicional como se ha comparado este tema o se ha resumido este tema en sus dos versiones. Vamos a poner allí en la presentación el cuadro 14. Así, bueno, está bien. Ya llegarán. Tenemos una cajita de las ofrendas atrás, no sé, así es. Los hermanos que no han ofrendado y quieren ofrendar, entonces atrás hay una canastita de la ofrenda, pueden hacerlo. Gracias. Sí, yo la verdad pensé que estaban recogiendo muy temprano las ofrendas. Pero ahí está la cajita, no se vaya. No se vaya con su ofrenda. Sobre este tema de la predestinación, se ha acostumbrado resumir las dos posiciones en 5 puntos. Esos 5 puntos se reconocen hoy en día como si fueran calvinistas, viniendo de Juan Calvino, del siglo XVI, o arminio o arminianismo, que fue un hermano también que vivió en el siglo XVI, principios del XVII. Y entonces los puntos se llaman, número 1, depravación total. Depravación total es la doctrina del pecado que estábamos comentando. O sea, el ser humano es pecador 100%, separado de la gloria de Dios, merece la condenación. En el arminianismo se cree lo mismo. O sea, no hay diferencia. La única diferencia está en lo que yo explicaba, no que el ser humano es menos pecador. No, el ser humano es todo lo pecador que se puede llamar a una persona y es todo lo culpable de lo que se pueda llamar a una persona, culpable y pecadora. ¿Qué más le vamos a añadir a eso? O sea, el ser humano definitivamente ni busca a Dios, ni conoce a Dios, ni tiene medios para eso, a menos que Dios se le dé a conocer al ser humano. Pero si Dios toma la iniciativa y se da a conocer al ser humano, el ser humano puede conocer a Dios entonces, porque es Dios quien se está revelando. De igual manera, si es Dios el que está salvando, el ser humano puede llegar a la salvación. El ser humano no puede llegar a la salvación por sí mismo. Pero si es Dios quien le brinda la salvación, el ser humano puede llegar a la salvación. Pero el primer punto, no hay diferencia. Se llama depravación total. El segundo punto, el calvinismo lo llama elección incondicional. Es decir, que Dios elige personas por su propia voluntad y sin tomar en cuenta nada. Sin tomar en cuenta nada. Eso quiere decir incondicional. Solo depende de Dios y no hay nada que Dios vea en el ser humano para salvar a ese ser humano. En cambio, el arminianismo lo llama elección condicional. Condicional. ¿Condicionado a qué? Dice el arminianismo. A la fe de la persona. Porque la Biblia repetidamente demanda fe de los seres humanos. Por ejemplo, San Juan, si usted tiene la Biblia allí, San Juan 6, 28 y 29, los judíos le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué obra espera Dios de nosotros? Y Jesús le contesta, la obra que Dios espera de ustedes es que ustedes crean en el que Dios ha enviado. ¿Ve? Entonces, el arminianismo cree que la fe
que el creer en el mensaje del Evangelio es una condición para ser salvo. No que sea una obra para ser salvo, pues porque no es una obra meritoria. No es un mérito decir tener fe. Sencillamente es que la persona dispone su corazón aceptando lo que Dios le está ofreciendo. Esa es la fe. La fe es entrega, la fe es confianza. Entonces, se llama elección condicional. Ahora, yo creo precisamente que cuando Dios dice que los seres humanos debemos de creer para ser salvos, como el primer paso, oigan, eso sí, como el primer paso precisamente para el camino de la salvación, por eso creo que la elección es condicional. El tercer punto es lo que se llama en el calvinismo expiación limitada. Eso es que cuando Cristo murió en la cruz, generalmente los calvinistas piensan que Jesús está muriendo solamente por aquellos que van a ser salvos y que Jesús no está muriendo por toda la humanidad. Pero eso suena raro. Entonces el arminianismo dice que la expiación es ilimitada. O sea que Cristo murió por toda la humanidad y que si toda la humanidad creyera en el Señor, toda la humanidad sería salva. ¿Ve? Porque no hay razón para pensar que solamente murió por unos y no por otros. Entonces, expiación ilimitada. Y en cuarto lugar, el calvinismo habla de gracia irresistible. Gracia irresistible es que la persona que fue elegida por Dios antes de la fundación del mundo, cuando se le predica el Evangelio, esa persona cree, irresistiblemente cree, o sea, no va a rechazar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no lo va a rechazar? Pues porque ya Dios la ha elegido. ¿Y por qué no lo rechaza? Pues porque no tiene el poder para rechazarlo, porque más bien Dios, con su gracia, con su espíritu, ha cambiado el corazón de la persona para que sea un corazón que acepta y no un corazón que rechaza. Pero en el arminianismo se habla de lo contrario, que la gracia de Dios es resistible. Es decir, que la persona definitivamente al oír el Evangelio puede creer o puede rechazar el Evangelio, ¿verdad? Entonces se habla de que la gracia de Dios es resistible. Es más, en la Biblia hay pasajes, y eso podemos hablar ahora, porque ya ahorita voy a detenerme para dialogar un poco con ustedes. Y en quinto lugar, el calvinismo habla de la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos es la frase tradicional que se usa para decir que la salvación no se pierde. El calvinismo entonces cree que la salvación no se pierde. Y claro, ¿cómo se va a perder la persona si la persona fue elegida desde antes de la fundación del mundo? Si Dios se encarga en transformar su corazón, si Dios se encarga en que la persona diga que sí, Dios se encarga de que la persona nunca deje al Señor. O sea, es una cuestión que Dios ejecuta con su poder. Por eso se habla de que no se pierde la salvación. Pero en el arminianismo se habla de que sí se puede perder la salvación, porque una persona, si tiene libertad para seguir a Cristo, para aceptar a Cristo, para recibir el regalo de Dios, pues esa persona igualmente en su caminar, en su peregrinar, puede terminar apartada de Dios si no persevera en las cosas del Señor. Y además esto es lo que vemos en la experiencia. Entonces, básicamente estas son las dos posiciones que hay sobre este tema. Y pues yo tengo que decir que yo entiendo mejor la posición del arminianismo. Yo creo que hace más sentido con la enseñanza de la Biblia, y por eso entonces no sostengo la parte del calvinismo. Pero el señor Erickson, el libro que les estoy comentando, pues él sí cree eso, y usted puede explorar ese pensamiento a fondo allí en el libro de él que se llama Teología Sistemática
el apellido es Erickson. Comenté que es un libro como de 1400 páginas o algo así, que vale 18,000 colones allá en San José en alguna librería. Digo, si usted quiere dedicar su vida a eso, allí está el libro. Ahí está. Para leerlo antes de dormirse. Yo voy a detenerme aquí porque me gustaría dialogar un poquito con ustedes sobre este tema, pues porque todos tenemos inquietudes. Si usted tiene algún pasaje que quiere que nosotros veamos porque cree que se refiere a una o a otra cosa, menciónelo y con mucho gusto lo leemos y lo comentamos. Entonces me gustaría ver por dónde va el pensamiento de ustedes sobre este tema, ¿verdad? Recuerden, eso sí, si este tema arranca como una controversia desde el siglo IV hasta el siglo XXI y el cristianismo ha oscilado entre una y otra y hay gente que cree esto y lo otro, pues no crean ustedes que con lo que hemos hablado esta mañana pues hemos solucionado todo lo que hay que solucionar o que hemos hablado todo lo que hay que hablar. No, ¿verdad? Entonces, tomen esto como un ejercicio para aprender, para pensar, para seguir pensando. Si usted tiene interés, puede seguir estudiando el tema, pero no crea entonces que la enseñanza es para decirle, si usted cree diferente a mí, por ejemplo, decirle, usted está equivocado. No, esa no es la idea, sino la idea es que nosotros sigamos creciendo en nuestro conocimiento de la Biblia, nuestro conocimiento del Señor y nuestro conocimiento sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, con toda libertad usted puede expresar su pensamiento, que no es que esté malo en sí mismo, sino que es un tema que hay que estudiar y dedicarle mucho pensamiento y Dios debe ayudarnos a entenderlo. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta o comentario en este momento? ¿No hay preguntas o comentarios? Sí. Ok. Ajá. 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 El que persevere hasta el fin será salvo. El pasaje que menciona nuestra hermana está en Hebreos. Ocupo que ustedes me ayuden a encontrarlo. 11. No, debe ser 6. Entre 4 y el 6 debe andar. 11 no. Debe ser 6, ¿verdad? O 10, bueno, 10:26, sí, del 10 sí hace más sentido, cierto. Vayamos a ver si es cierto. Ok. Este hermano está tremendo. Yo no hubiera pensado que era 10. 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, esta es una amenaza fuerte. No necesariamente es, como les digo, un solo versículo no soluciona o no contesta todas estas preguntas. Pero este es un versículo fuerte, eso sí, donde nos advierte que los cristianos no debemos andar deliberadamente en el pecado, porque si andamos en el pecado, seremos juzgados, ¿verdad? Y el lenguaje es fuerte. Entonces yo creo que va en esa línea, es lo menos que podemos decir, en la línea de mejor
andar pensando de que se pierde. Pero no es que con este ya probamos el punto así, tanto así no, pero es un buen versículo. Es un buen pasaje para reflexionar sobre eso. ¿Alguien más? Sí. Ajá. Ajá. En los caminos del Señor, no, pero podría decirlo. O sea, no lo dije, pero lo puedo decir ahora. Yo lo creo, yo lo creo. Uno seis. Bueno, claro, claro. Vean que, ajá. Vean el lenguaje, todo está como nosotros nos imaginamos la salvación. Todo está en cómo la imaginamos. Normalmente cuando uno dice, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Es como si uno tiene un tiquete de entrada, ¿verdad? Un boleto de entrada a algún lugar. Y uno dice, se me perdió el boleto, ¿verdad? Como a mí que me invitaron hace poco ahí a una obra de teatro, en septiembre, de Sociedades Bíblicas, y íbamos para allá y digo, no tengo los boletos. Y me fui a buscarlos y al final ni los ocupábamos, pero me tuve que irlos a buscar. En realidad la salvación, esa es una reducción de la salvación. La salvación no es un boleto para entrar al cielo. Y ese es un aspecto nada más de la salvación. El ladrón aquel que fue salvo en el último momento, ese ladrón se perdió parte de la salvación. En realidad la salvación es para vivir aquí como salvos. La salvación no es solamente para el momento de la muerte. O sea, quien ve la salvación solo como el momento de la muerte, no está leyendo la Biblia, ni está entendiendo la Biblia. No. Ahora, los seres humanos tenemos esa capacidad reduccionista, es decir, de reducir. Y además, por el pecado, es que nosotros pensamos que sería bueno vivir aquí en pecado en esta vida y todavía ir al cielo. ¿Me entiende? Claro. Nuestra naturaleza pecadora está tan confundida que nosotros pensamos eso, de que, qué bendición es, vivió toda la vida en el mundo y ahora va para el cielo. ¿Ve? Esa es la parábola de Mateo 20, en realidad, la de los trabajadores de las 6 de la mañana, los de las 9 de la mañana, los de las 12 del día, los de las 3 de la tarde y los de las 5. Las personas de esa parábola no entienden que la bendición era trabajar todo el día en la viña. La bendición no era el pago, la bendición era haber sido llamado en la viña y haber trabajado todo el día. La bendición no estaba en haber trabajado 1 hora y que le hayan pagado todo. Ahora, piénselo usted.
Yo le digo eso porque antes de empezar la parábola está el versículo que dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y al finalizar la parábola dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea que la parábola explica ese dicho enigmático. Y por eso es que lo que yo les estoy diciendo es enigmático. Porque esta parábola está para explicar algo que trastorna nuestra manera de pensar. Esa parábola no está ahí para enseñarnos lo que ya sabemos. Está ahí para enseñarnos lo que no sabemos y lo que nosotros no nos imaginamos. Entonces, ahora yendo a la pregunta, en un sentido teórico, abstracto, yo creo, amados hermanos, que eso es totalmente verdad. Un creyente que estuvo un tiempo en el Señor, se va al mundo, luego vuelve al Señor, gloria a Dios, porque así es nuestro Dios de amoroso y misericordioso. Pero no quiere decir que lo que Él hizo está bueno, ni quiere decir que es lo que Dios quería, ni quiere decir que era lo mejor para Él. No, nada de eso estamos diciendo. Lo único que estamos diciendo es que Dios es un Dios de primeras oportunidades y de segundas y de terceras y de cuartas. O sea, el Dios nuestro es un Dios, como decía la frase aquella, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, es por el pecado nuestro que nosotros no somos tan generosos como Dios lo es. No crea usted que el legalismo es fruto del amor de Dios. Todo lo contrario. El legalismo es una manifestación del pecado humano. El legalismo es un pecado religioso. O sea que el pecado humano se manifiesta en la religión y fuera de la religión. Y el legalismo es la manifestación del pecado entre nosotros los religiosos. El legalismo dice, usted ya se me salió del camino, ya usted no puede volver. Es más, porque si usted vuelve me crea un problema aquí. Porque si yo le doy gracia a este, tengo que dársela a este también. Y luego tengo que dársela al otro. El ser humano no entiende de eso. El ser humano piensa que si usted es generoso con uno, tiene que ser generoso con un segundo. Y ya abrí la puerta, dice, ahora todos se me van a ir. O sea, nosotros queremos hacer el papel de Dios. Y siempre que queremos hacer el papel de Dios, lo vamos a hacer mal. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios para administrar a la gente como Dios debería administrarla, siempre lo vamos a hacer mal. Déjele a Dios su lugar, asuma el suyo y haga el suyo. ¿Ve? Y el nuestro es ser hijos de Dios que vivimos de la gracia de Dios, por cierto. Vivimos de la gracia de Dios. Y todos vivimos de la gracia de Dios. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Ahora, usted no puede garantizarle a nadie, a ningún creyente que se va al mundo, que Él va a regresar. Usted no puede garantizarle eso a nadie. O sea, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio, eso no es lo que predicamos. Nosotros debemos de tener claro qué es lo que predicamos. Nosotros predicamos que debemos de seguir a Cristo fielmente. No que el cristiano puede irse al mundo, eso no es lo que predicamos. Lo que estamos diciendo es que la vida no es como solo se predica. La vida no es como solo la queremos. La vida no es el ideal que debemos de tener y que queremos poner en práctica. Por lo menos mi vida no es el ideal, lo que yo veo en mi familia no es el ideal, pero uno quisiera el ideal. Pero si no tenemos el ideal, gracias a Dios, porque Dios también nos ayuda, aun cuando nuestra vida no va por el ideal. Y ese es Dios, ese es el Dios del amor, de la misericordia para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso puede pasar de que un creyente apartado vuelve al Señor. Bueno, a veces ha pasado con nuestros hijos, a veces pasa que algún hijo nuestro se nos va al mundo inclusive. O sea, se aparte los caminos del Señor, un hijo que ha nacido, digo, con nosotros, a veces se va, pero nosotros oramos y esperamos. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo algunas cosas más aquí para decir si ustedes no preguntan. Sí. Sí. Bueno, en la teología, o sea, en las doctrinas son como para aprender a hablar. Ustedes saben que el español tiene gramática, ¿verdad? Y el español tiene reglas. Entonces uno tiene que aprender a hablar, ¿verdad? Por eso un extranjero que está aprendiendo el español o los niños no siempre hablan bien, ¿verdad? Entonces nosotros les enseñamos a hablar. Entonces, yo no puedo decir, yo mañana estuve triste. No puedo decir eso. No. O sea, estoy hablando mal, ¿no es cierto? Ustedes saben que como cristianos nosotros podemos hablar mal también. O sea, doctrinalmente podemos hablar mal y eso es lo que aprendemos en la iglesia cuando se nos enseña la Biblia, cuando se nos enseñan las doctrinas. Tenemos que aprender a hablar bien. Entonces, claro, yo no puedo decir que yo me salvo a mí mismo, ¿verdad? Eso es hablar mal. Ahora, a veces, déjenme ver si me acuerdo del ejemplo, ¿qué fue lo que dijo? Ya. Estaba en un lugar y un hermano, era una fiesta, había un matrimonio, de esos matrimonios de que habían vivido juntos las personas, ¿verdad? Pero luego vinieron al Señor y se estaban casando, tenían hijas grandes, era una fiesta aquello, era muy lindo. Y el hombre, el esposo, un nuevo creyente, ¿verdad? Muy sinceros ellos y todo, dijo unas palabras de agradecimiento al pastor. Y dice, yo agradezco al pastor fulano de tal, porque él es la cabeza de la iglesia, dice el hermano, ¿verdad? Entonces, luego el pastor, probablemente porque habíamos allí otros pastores, el hermano cuando terminó de hablar fue y le dijo algo en privado, ahí lo corrigió seguramente, ¿verdad? El pastor de la iglesia, el pastor del hermano, lo corrigió. Entonces el hermano se sintió en la obligación de un rato después de la fiesta tomar otra vez el micrófono para decir, hermanos, perdonen que yo dije que el pastor, cabeza de la iglesia, pero no. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros no podemos decir que el pastor es la cabeza de la iglesia, como el hermano lo dijo, porque la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero el hermano, desde luego, no se va a ir al infierno, ni Dios lo va a castigar por haber dicho lo que dijo. Lo dijo equivocadamente, porque él está aprendiendo a hablar como cristiano. Él no está queriendo ni formar una nueva doctrina, ni está queriendo elevar al pastor cabeza de la iglesia. O sea, él sencillamente está expresando su fe como él la sabe y la entiende en ese momento. Conforme se le enseña, él va a ir entonces aprendiendo la fe cristiana y a expresarse como cristiano. Entonces, digo esto porque, como el hermano ha dicho, pues a veces nosotros a la hora de expresar lo que creemos, podemos decir algo tal vez que doctrinalmente no es correcto. Pero hermanos, claro que hay lugar para que nosotros nos equivoquemos también en eso, sabiendo que la vida cristiana es eso, un proceso de crecimiento donde vamos aprendiendo. Y entonces, la fe, si yo digo que la fe es como una obra mía, o sea que yo tengo méritos por haber creído, que creer en Dios es como tener un mérito, como que Dios debe agradecerme de que yo creo en Él, me estoy expresando mal de la salvación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la fe es un don de Dios, porque nosotros no tendríamos fe si no existiera el evangelio. Nosotros tenemos fe en Dios porque existe el evangelio, y cuando el evangelio se nos predica es que nos nace el interés por el evangelio y por Dios y por las cosas de Dios. Pero sin que se nos predique el evangelio, nosotros no tenemos ese interés.
Hay personas que llegan al conocimiento del Señor leyendo la Biblia. Claro, la Biblia es el Evangelio. Entonces la persona la está leyendo y le van haciendo el interés. Y le van haciendo el interés y sigue leyendo y dice, esto es lo que yo quiero, este es el Dios y yo creo en Dios. La persona sola leyendo la Biblia, claro, porque está leyendo la Biblia. Entonces la palabra de Dios hace que la persona crea, en el sentido de que la persona va recibiendo el mensaje, va entendiendo el mensaje, va respondiendo. Entonces la fe es un don de Dios, la salvación es de Dios, nadie se salva a sí mismo. Nadie se salva a sí mismo. Este es el lenguaje correcto de hablar como cristiano. Pero por ahí también podemos cometer nuestros errores a la hora de hablar, porque vamos en ese proceso. Entre más usted conoce de la Biblia, entre más le enseñan cursos de la doctrina, etc. Ahora cantábamos, eso que cantaban los hermanos ahora es lo del credo apostólico. El credo apostólico es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo, etcétera, etcétera, creo en el Espíritu Santo. Ve, así es como se aprende a hablar como cristiano, a hablar correctamente como cristiano. Y para eso sirven las doctrinas, para aprender a hablar como cristiano. Iba a ir a Efesios capítulo 1, que fue un pasaje que estuvimos leyendo anoche, para comentarles, ahora sí, que cuando la Biblia dice que hemos sido predestinados, dice que hemos sido predestinados en Cristo. Que cuando la Biblia dice que hemos sido elegidos, dice en Cristo. Porque una cosa es en Cristo y otra cosa es sin Cristo. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Vean? En Cristo nos ha bendecido. Porque Dios nos escogió, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. O sea, la predestinación es mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado es Cristo. ¿Qué es lo que quiero decirles? Yo creo que lo que Dios reflexionó, y esta es una opinión que debemos ver si va correcta, lo que Dios reflexionó fue: voy a salvar en Cristo a todos los que crean en Él. Yo creo que ese es el sentido del mensaje de la Biblia, que Dios dice: sí, estoy decidiendo que todos los seres humanos que crean en Cristo serán salvos. Esa es una elección, para eso se puede usar la palabra elección, para eso se puede usar la palabra predestinación. Es más, si uno quiere añadirle, podemos añadirle que Dios siempre ha sabido quién va a ser salvo, porque Dios lo sabe todo. Entonces no hay tampoco ningún misterio con eso para Dios. Él sabe el inicio de mi vida y sabe el final de mi vida. Y por lo tanto Dios sabe el tipo de persona que yo soy y seré, porque Dios tiene un conocimiento previo. Ahora, no sé si saben que ese conocimiento previo es lo que menciona Romanos capítulo 8. Si gustan, van conmigo a Romanos 8, porque Romanos 8, versículo 29, también está hablando de elección y de predestinación, y aquí se fundamenta la predestinación en el previo conocimiento de Dios. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, o sea, como Dios tiene un conocimiento previo,
de la vida de las personas, de su inicio y su final, Él los predestinó. Pues predestinó a los que Él ve que han creído en Cristo. Esa es la idea de previo conocimiento. Ahora, esto es lo mismo que habla segunda de Pedro, ¿es segunda de Pedro capítulo 1 o primera de Pedro? Primera de Pedro. Primera de Pedro, ok. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, leamos el 1 también. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. O sea, aquí se está diciendo que la elección depende de ese conocimiento futuro que Dios tiene de todas las cosas. Y si Él sabe entonces el inicio de la vida y el final de la vida de cada uno de nosotros, entonces Él elige conforme a la fe de las personas, a la fe en Cristo. Eso ha sido siempre una posición sostenida por la parte arminiana. Los calvinistas dicen que no, que la elección de Dios no depende de un previo conocimiento de Dios, sino que depende de su pura voluntad sin ningún conocimiento, que más bien las personas llegan a la fe porque Dios hace que lleguen a la fe. O sea, es otro modelo, otra manera de ver las cosas. Ellos rechazan estos versículos como base para la predestinación. Yo los veo bastante claros, pero algunos no los ven tan claros. ¿Qué más, hermanos? Ya estamos terminando. Unos 3 o 4 minutos más. Es correcto, es correcto. Dios determina desde antes de la fundación del mundo quiénes serán salvos y quiénes no, independientemente de ver su fe en Cristo o no verla, porque al final eso no cuenta para Dios, porque Dios es el que anda haciendo que las cosas sucedan en las personas, ¿verdad? Es otro modelo de entendimiento. La verdad, digamos, para mí difícil de compartirlo, pero es porque yo desde muy joven, siendo adolescente todavía, fui enseñado en esta otra forma, entonces cuesta hacer un cambio de mente también. Digo eso porque a veces uno es enseñado en algo y entonces uno permanece más en eso o continúa en eso, pero cuando uno es enseñado y desde temprana edad en cierta forma, entonces uno entiende nada más a su manera, ¿verdad? Todo eso influye porque no es asunto de que unos están bien mal y otros que bien porque creemos de otra manera, no, sino que todos tenemos esa influencia de cómo a veces entendemos y explicamos las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Bueno, yo creo que sí. Bueno, el asunto de orar los unos por los otros, yo creo que es bíblico. Pero, vean, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia a los 15 años, todo era fiesta, todo era alegría, todo era mucho trabajo. Los hermanos me pusieron a hacer muchas cosas, yo quería hacerlas. Con decirles que, bueno, eso de ser maestro de jóvenes y que presidente de los jóvenes y que hasta enseñar a adultos y ir a grupos de niños. O sea, era una locura, pero era una buena locura porque yo antes vivía dedicado a la calle, ¿verdad? Entonces lo que hice fue cambiar la calle por la iglesia. Entonces era en realidad estar como las 24 horas en la iglesia prácticamente, solo iba a dormir a la casa. Entonces había mucho que hacer, pero lo que quiero contarles es que lo último que hicieron los hermanos cuando, no sé, tenía como 17 años, se les ocurrió nombrarme superintendente de escuela dominical. Y vean, no me habían nombrado ni una semana superintendente de escuela dominical cuando me fui de la iglesia. O sea,
me fui al mundo, no volví a la iglesia. Y estuve apartado de la iglesia y del Señor, desde luego, como por 3 meses. Y vinieron unas hermanas a buscarme, Chepita, Nícida, yo recuerdo bien los nombres. Ellas vinieron a buscarme, vinieron a buscarme las hermanas a la casa, etcétera, etcétera. Bueno, y la visita de las hermanas me hizo mucho bien al punto que yo volví al Señor y a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuento eso? Porque está mencionando lo de orar por el que se va, etcétera. Claro que hay que orar, y no solo orar, hay que buscarlo. Es más, la Biblia habla de que es como rescatar a las personas del fuego. O sea, realmente hay que intencionalmente buscar a las personas y no dejarlas. No, yo creo que hay que hacerlo. Ahora, obviamente, nosotros contribuimos con la enseñanza, con el ejemplo, con la invitación, con estar ahí, nosotros contribuimos. No hay que soltar a nadie, porque pues las personas pasan momentos y habrá momentos en que estarán más receptivos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es importante, que estemos buscando a las personas. No hay que dejarlas. Y aún si usted las deja, digamos, porque a veces hay personas que invierten mucho en otra y dicen, no, ya no sigo invirtiendo. Eso está bien, no crean que eso está mal, porque yo entiendo que deberían haber otras personas que sí lo estén buscando. Es decir, yo entiendo que a veces alguien ha invertido en cierta obra suficiente energía, suficiente tiempo, suficiente oración y todo eso, y tal vez la persona se cansa o decide y dice, no, yo la verdad voy a dedicarme a otras personas porque aquí no hay ningún fruto. Está bien, pero debemos orar porque ¿saben qué? Dios siempre tiene a quienes. No solo yo existo para ayudar a una persona, hay otras muchas más que pueden venir a ayudar también. No, la vida humana es así. Una red de relaciones en donde Dios usa a muchas personas. Es más, no tiene ni que ser usted. Usted puede orar para que otro allá en tal lugar Dios pueda mandar un ángel, decimos, y pueda ayudar, ¿verdad? Sobre eso a lo mejor va este versículo, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El último versículo de Santiago. Santiago, ven qué lindo versículo. Excelente, gracias Jesús. Bien, hermanos, ¿alguna otra cosa de última hora? Si no, voy a despedirme aquí yo de ustedes. Otra cosa. O sea, eso es como la doctrina, pero al revés. Sí. Ese es el que dice, yo soy el condenado. Yo soy el elegido, pero para perdición, ¿verdad? Para condenación. Yo soy a la inversa, sí, claro. Eso es como decía una muchacha una vez, es una psicología inversa, ¿verdad? Bueno, ya yo no sé qué decir, aparte de reírnos, ¿verdad? No sé, las personas tienen, ya le doy la palabra, por ahí escuché que alguien quiere participar. El no creyente siempre va a tener algún tipo de excusa, sobre todo aquel que a veces se le ha hablado, etcétera, y no quiere creer, no quiere buscar del Señor. Esa persona siempre va desarrollando de una excusa a otra excusa, a otra y a otra. A mí me parece entonces que algunos llegan hasta esta excusa que nace de este tipo de enseñanza que hemos venido considerando. El hecho de que Dios elige a unos y condena a otros, entonces algunos dicen, bueno, ni para qué hago tal cosa, porque voy a ser uno de los dos, ¿verdad? Y lo que yo haga no va a cambiar. Entonces, definitivamente alguien puede usar eso como excusa, pero no es más que eso, es una excusa. Es más, yo diría que aun si usted cree
Si aquí usted cree, como cree el calvinismo, que Dios elige desde antes de la fundación del mundo quién va a ser salvo, déjeme decirle, porque esto lo dice Juan Calvino, déjeme decirle que si usted está diciendo, bueno, yo voy a seguir mi vida porque al final es Dios quien va a decidir a dónde voy a ir, dice Juan Calvino, esa es una señal de que usted es uno de los reprobados, usted es uno de los perdidos, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de los calvinistas es, no, nosotros los cristianos debemos, con mucha más razón, por ser elegidos, debemos perseverar en el Evangelio, ¿verdad? Por ahí va la exhortación que ellos hacen desde esa posición. ¿Quién era la que iba? Adelante, hermana. Sí. 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 Bueno, yo la verdad creo lo que usted está diciendo, de que hay fuerzas espirituales, ¿verdad?, operando en personas y desde luego eso las mantiene alejadas del Señor. Y que entonces la obra de salvación para esa persona llegará también incluyendo o antes de que llegue la salvación, tiene que llegar también el poder de Dios ayudando en la liberación de esas personas, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que eso es parte de una realidad espiritual. Ahora, como toda realidad espiritual, es difícil tener una doctrina detallada de eso, o sea, como para explicarlo todo. Cosas de este tipo que tienen que ver con espíritus, con fuerzas espirituales, sobre eso no hay una doctrina detallada, digo, que sirva de guía, un manual de guía para que usted haga esto o haga lo otro. Pero sí hay que reconocer que hay personas que se mueven más en un mundo influenciadas por los poderes de Satanás. Y allí entonces es un asunto de que el poder del Espíritu de Dios pueda venir también liberando a esas personas, ¿verdad? Porque Satanás está activo, operando, eso es lo que dice Efesios 2, dice que Satanás ha cegado el entendimiento, dice ha entenebrecido el entendimiento y todo eso es verdad. Ahora, solamente el Evangelio y el Espíritu de Dios puede venir a traer algún tipo de luz, ¿verdad?, para que nosotros podamos creer. Porque eso sí lo estamos diciendo. O sea que Dios con su Espíritu y con su palabra trae la luz suficiente para que nosotros podamos tomar nuestra decisión de creer en Él, de aceptarlo, de recibirlo, etc. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Ha sido para mí una bendición estar una vez más con ustedes. Ojalá lo que hemos hablado sea de edificación. Dios les bendiga, hermanos.